Sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo del retén, lindo capítulo que tenemos para hoy con Luis Muñoz, Juan Solís, quien les habla. La pregunta de siempre, amigo, ¿cómo estás? Muy bien, como siempre, el país está feliz, estamos felices, ya estamos en el mundial, ya sabemos dónde vamos a jugar, contra quién vamos a jugar y ya la gente va preparando sus viajes. Pero bueno, el día de hoy también estoy feliz, no por esto, y no vamos a hablar de eso, porque tenemos otro invitado y seguimos con la racha de invitados no políticos. Em, y bueno, el día de hoy contamos con el señor Alfredo Kinlow, estudiante de Ingeniería en Sistemas y Computación y ganador del Young Scholar Award por su proyecto de detección de zonas críticas de abandono de perros en Panamá. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy feliz de estar aquí acompañándolos. Muchas gracias por la invitación y espero poder contarles un poco sobre el trabajo y sobre todo lo que es para mí este mundo del rescate de perros. Ha sido, podríamos decir, una trayectoria bastante larga. Y ahorita solamente me quiero enfocar en lo que fue en lo que es, porque creo que decirlo en presente es lo prudente. Ha sido una trayectoria bastante larga con todo lo que tiene que ver con el proyecto. Te quería preguntar entonces un poquito de que si nos puedes explicar un poquito el timeline de cómo fue todo, ¿no? Digamos, si te surge primero una idea y de ahí nace el proyecto, si de repente ves un concurso y de ahí nace entonces después la idea, ¿cómo fue todo ese proceso? ¿Hasta dónde llegaste? Em, y un poquito, digamos, de la evolución de todo lo que fue. Bueno, para empezar, al yo formar parte de la fundación de Patampata, que se dedica al rescate y a dar en adopción responsable a perros que están en situación de calle, pues siempre he tenido este interés por el bienestar de los animales, especialmente, claro, los que están en la calle porque están en una situación bastante delicada. Y bueno, ya centrándonos más en el tema del concurso, del timeline, pues el año pasado, a raíz de la invitación de un profesor de la universidad a un evento que era de la empresa ESRI, que era solamente para universitarios. Para hablar un poco, ESRI es una empresa que vende un software que se llama ARGIS, que es para teledetección, para tecnología geoespacial. Entonces, cuando fui a este evento de universitarios, tengo la casualidad que una mamá de una de las voluntarias que ha formado parte de la fundación trabaja ahí, mucha casualidad. Y claro, yo también en este mismo día conozco el concurso y me pareció bastante interesante porque se enfocaba en que los estudiantes que deseaban participar resolvieran una problemática social con este software. Era de tema libre, pero simplemente que se enfocara en resolver algo con esta tecnología. Entonces, claro, al encontrarme a la mamá de esta voluntaria, fuimos haciendo como un brainstorm de lo que se puede hacer. Y claro, ahí me sacó el chip de lo de Patampata y es que, bueno, sí es súper cierto, puedo hacer algo con esto. Y entonces yo dije, bueno, tengo esta tecnología que de por sí a mí siempre me ha gustado bastante la geografía. No conocía mucho del software, lo di muy poco en una clase de la universidad, pero me pareció bastante interesante porque era algo nuevo que podía aprender y aparte combinarlo con algo que también me apasiona bastante, que es el tema de los animales y específicamente de los perros. Entonces, al conocer este concurso, sabía que puede ser algo positivo para la sociedad, aportar un granito de arena, porque en Panamá la verdad es que, como todos lo sabemos, hay bastante abandonos de perros en las calles. Entonces, claro, desde pequeño también siempre me ha gustado todo esto y como que es combinar la tecnología con algo que me apasiona y más la geografía y fue como, ok, tengo que hacer esto. Claro. Y cuéntanos un poquito más sobre, a la final, qué es lo que hacía el software, cómo funcionaba, y cuáles fueron como los resultados principales de tu proyecto. Ok,
puedo comentarles que para desarrollar el proyecto, como en Panamá no existe información sobre dónde están los perros en abandono, en la calle, me tocó crear un formulario inteligente que el mismo software lo ofrece, que lo distribuí a distintos rescatistas, a cualquier ciudadano que decidiera colaborar con el proyecto. Y estas personas dieron datos históricos tanto como actuales. Entonces, con esos datos que me iban subiendo, que yo dividí en que si encontraba un perro, que pusiera una foto y la ubicación. Y esta ubicación consta de corregimiento, distrito y provincia. Claro, al final muchas personas por antes se equivocaban entre corregimiento y distrito y entonces me tocó hacer bastante limpieza de datos. Ujú, Otro plus que yo también puse en ese formulario es que te dejaba poner como el PIN de donde estabas subiendo la información y si no estabas exactamente donde lo encontraste, también puedes poner el buscador. Entonces eso también a veces ayuda bastante. Hay personas que lo ponían, otras que no. Entonces ese fue el primer paso, recopilar la información y limpiarla. Después lo que hice, porque en verdad el proyecto tiene dos enfoques, uno que era la parte del estudio y otra que era la parte como el llamado a la acción, que era la parte que comentaban de detectar en tiempo real dónde está eh, los perros en el momento. Entonces, en la parte del estudio, hice distintos mapas, como un mapa de calor, un mapa que cruzaba los datos socioeconómicos entre el abandono de perros y la cantidad de ingresos promedio por cada corregimiento. Y se pudieron sacar conclusiones que en corregimientos donde hay un promedio de ingreso bastante bajo, también coinciden con los que hay más tasa de abandono. Estos podrían ser como, por ejemplo, Tocumen, el corregimiento Mar Torrijos, Río Abajo también era de los que más salía, y también otros en la provincia de Panamá Oeste, más que nada los distritos de Arraiján y La Chorrera. Entonces, la otra parte del proyecto, ya después de hacer este estudio, porque es importante también sacar los datos para poder compartirlos con gobiernos locales, con cualquier persona que desea colaborar. Entonces ya después me pasó a la otra parte, que era la de tomar acción, para así decirlo, para hacer un llamado a acción al público, que era que es, porque estaba, funciona, una aplicación web que también se alimenta mediante un formulario similar al que hice, que automáticamente que una persona sube un caso, tiene que poner la foto, dónde fue encontrado y el PIN. En este formulario poner el PIN sí es obligatorio porque si no, no podemos saber dónde está. También hay una parte de este que cuando ya lo subes en la aplicación, si yo soy un rescatista y decido tomar el caso, yo puedo tocar el pin en el mapa y cambiar porque hay un estado de rescate, o sea, el estado de rescate pendiente o rescatado, y si yo pongo rescatado, ya automáticamente desaparece el mapa y se suma al contador de los perros que han sido rescatados. También, por ejemplo, si no soy muy bueno con el mapa, porque es verdad, no todos conocen bien los mapas, pero igual quiero rescatar algo cerca mío, digamos que yo vivo en Betania. Yo pongo el buscador Betania y lo que hace ese buscador es señalarme los perros que están en Betania. Entonces, eso es una parte positiva porque hay que hacerlo como lo más amigable al público posible. Y bueno, para finalizar, más o menos, esas fueron las dos cosas que hace el proyecto y así fue como a mí lo presenté. Tú creaste una base de datos, por ejemplo, para los rescatistas, por ejemplo. O sea, si de repente algún rescatista entra a la plataforma, puede ver no solamente dónde hay posibles casos, sino también marcarlos como completados, por decirlo de alguna manera. Se puede marcar como completado y eso se va actualizando en la base de datos. Por ejemplo, si alguien me pide algún día, oye Alfredo, soy de tal organización o de tal ministerio, no sé, por ejemplo, ¿nos puedes compartir la información de los abandonos de perros actualmente en Panamá en un Excel? Lo puedo hacer porque la aplicación, el software de ArcGIS, te da esa opción de que cuando tú creas este tipo de mapas, sea creando pues, como porque claro, al final los mapas, como tienen información, tienen que ver dónde se guardan, pues si es una pequeña base de datos, y uno lo podrá descargar en formato CSV o en formato de Excel. Pero es abierto, o sea, cualquier persona que es, digamos, de alguna fundación o que se considera rescatista, puede entrar a la aplicación y ahí ver los casos.
Sí, ¿O sí, tiene que sí, hablar cualquier contigo persona. primero? No, 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 esto es totalmente abierto. La vez que conozcan el link, distribuir el link y ya automáticamente pueden ingresar a la plataforma. La única parte sí que te digo, si me piden como tal un reporte, eso sí ya me tocaría a mí mandarlo, pues porque no se puede descargar directamente, pero no hay ningún problema. Yo sí se lo mando al cual sea que lo necesite. Y una pregunta que me surge es, o sea, ¿cuál fue el tamaño de las observaciones en la parte del estudio? Y también ahí metida en esa pregunta es como que, o sea, la aplicación siento que, o el proyecto siento que toca un poco lo que se le llama como el free rider problem. O sea, depende de la gente que quiera cooperar con la idea. O sea, tienen que activamente reportar y todo esto para que la iniciativa funcione, ¿no? Y a veces, no sé, tenemos otras prioridades, es como que no tienes el incentivo de querer llenar el formulario y eso puede como que contrarrestar a cuántas observaciones realmente puedes tener. Así que primero, si quieres, nos puedes hablar de cómo fue la aceptación, o sea, cuántas observaciones tuviste y si viste ese problema como que no se tenían tantas observaciones o ya no se están dando tantas observaciones em, por eso que Bueno, acabo de escribir. en la fase inicial del proyecto hubo, como si no me equivoco, eran 165 reportes o sea, 165 fue cuando ya dije, ok, con esta información es con la que voy a construir los mapas y todos los reportes y demás. Ujú, Y estos 165 reportes no es un perro, sino que por cada reporte puede haber en la cantidad de perros que reportaron. Claro, siempre hay un poco de data un poco sospechosa. Por ejemplo, un día recuerdo que me pusieron en un solo reporte que hay 300 y tanto en Penonomé. Probablemente sí los hayan e incluso pueda haber más, pero claro, en un reporte tú no viste 300 y tantos perros. Entonces, a veces toca o ajustarlo a un valor más real o simplemente eliminarlo porque te puede dañar el estudio. Entonces, ya después del proyecto, que ya se dio un poco más a conocer, cuando ya fue un poquito más, entre comillas, viral, que salió en distintas noticias, las personas sí se animaron a reportar en el sitio web, porque hubo un par, o sea, un par, diría yo que entre 40 y 50, que tomando en cuenta es bastante comparándolo con, porque ese fue un pequeño periodo, como de, esos 40 fueron como un periodo de 2, 3 semanas a los 3 meses que fueron 160 y tanto que yo tomé el estudio. ujú. Entonces, fue bastante positivo, entonces me di cuenta que si en verdad se da a conocer la plataforma, y sí existe esas ganas de poder ayudar. Porque al final lo que me comentas de que dependo de los demás, la verdad es que mi intención con todo esto era como brindar una herramienta para que las personas puedan utilizarla. No es como que no es como depender de los demás, sino como darles eso, como que, oiga, miren, estoy dando esto a quien sea que me pida el apoyo, yo se los voy a dar. Entonces, es como más que nada un servicio. Y distintas personas me decían, oye, Alfredo, ¿por qué no lo haces como un emprendimiento y tal? Y yo como que, bueno, si hago un emprendimiento, para poder acceder a esto, tengo que poner un pago, se va a caer todo. Porque al final esto es más que nada una cosa social que yo queriendo lucrar por esto. Digo, pero claramente, o sea, no sé si claramente, pero una forma que podría haber mayor adopción de la idea y continuidad del proyecto sería que de alguna manera esto se contrate, o sea, tú contrates el servicio a algún municipio o al gobierno, a una ONG, para que tú mantengas la plataforma y ya sea como una herramienta para ellos o algo, y, digo, en el caso a nivel nacional o gubernamental, sería como que una plataforma de denuncias que las autoridades utilizarían para poder detectar casos activos de perros y ellos van y em, actúan de acuerdo, ¿no? Me imagino que podría ser una manera más eficiente y tecnológica de reemplazar simples denuncias por teléfono
Sí, porque la mayoría son por historias de Instagram o cosas así. Entonces, la verdad es Claro, que 24 horas después ya la historia no está. Entonces, no sirve de mucho. Y sí, yo pienso lo mismo y dije, en verdad, el gran objetivo. Y tengo que decir que sí me han contactado un par, como por ejemplo la Junta Comunal de Omar Torrijos, que eh, a todo esto Omar Torrijos fue el corregimiento que más salió en casos de abandono de perros. También está Misión Patitas, que es de una iniciativa del despacho de la primera dama, que la directora es Monique Molino, la hija, disculpa, del presidente, ujú, que la verdad es que sí, se me han brindado bastante apoyo, hasta nos hemos reunido 2 veces, también con Spy Panamá, pero principalmente Misión Patita es la que más se han contactado conmigo, y en verdad hemos quedado en hacer, por ejemplo, sesiones de Zoom con rescatistas y que yo les muestre esto esta plataforma. También seguir viendo cómo nos podemos apoyar, porque la verdad es que sí se nota que tienen esta voluntad de hacerlo. Tengo que decir que de mi lado me ha faltado sacar un poco de tiempo para poder seguir con ellas, pero les tengo que agradecer por, por querer apoyar, porque eso es lo que más se necesita. Porque si empiezo por Misión Patitas, que es de la hija del presidente y de la primera dama, ya de ahí se puede ir es mucho más fácil que se mueva por distintas partes del país. Y cuando mencioné Spy también, porque Spy me ofreció que poner, por ejemplo, un QR o un link, porque esto también se puede hacer por QR, en su página de esterilizaciones, porque para que cuando una persona llegue o a las oficinas de Spy, que es en Betania, o cuando registre un perro, como que les llegue este QR como que nos puedes apoyar, diciendo dónde encontraste este perro para que la base de datos se vaya alimentando, por si, por ejemplo, como comento, algún día se quiere tomar alguna decisión inteligente en base a los datos. Que, por poner un ejemplo, el hospital de mascotas que fue recientemente anunciado, sí, que se va a construir, si no me equivoco, en Juan Díaz, es una buena zona, porque claro, uno diría, bueno, ¿por qué no lo hacen al corregimiento Omar Torrijos, que hay que bajando, no tiene, pero también hay que tomar en cuenta la accesibilidad que se puede tener a esta clínica. Y también, si no me equivoco, hay un tema de los gobiernos que tienen como ciertas áreas que pueden construir, otras que no. No estoy seguro de cómo funciona eso, pero me lo comentaron. Entonces, me parece una muy buena ubicación donde está Juan Díaz, porque bueno, también hay que ver los alrededores. Tengo que decir que Juan Díaz me salió como a un término medio de abandonos en el estudio. eh, para resumirlo, yo tenía un tono verde, amarillo y rojo. El rojo significaba que era que había más abandono, amarillo que era como un intermedio. Bueno, el verde es que está bastante bien. Y Juan Díaz está en el amarillo, pero por ejemplo, corregimientos alrededor de Juan Díaz, que por ejemplo que quedan cerca de Tocumen, está en rojo. Y había un par más que estaban alrededor que estaban en rojo. Entonces Juan Díaz me parece como un buen punto, en verdad, para iniciar por ahí. Cualquier otra información que necesiten de mi lado, yo se las puedo brindar si quieren hacer una segunda y una tercera. Si no me equivoco, vi que van a hacer una en David Chiriquí. La verdad es que el estudio no llegó tanto al interior porque, claro, donde fue distribuido el formulario, siento yo que más se regó por la ciudad y por claro, Panamá Oeste. Pero no tanto allá, pero si hiciéramos un estudio, no me cabería dudas que seguramente en David Chiriquí, que también es una zona que siento que es bastante céntrica para hacerlo, em, puede funcionar. Algo que me llamó bastante la atención de lo del hospital veterinario es que también vi que van a ofrecer esterilizaciones, que en mi opinión es lo más importante, la jornada de esterilización, porque al no esterilizar a los perros, se multiplican por quién sabe cuánto. O sea, una sola mamá puede tener distintas camas de 5 o 6 perros. Entonces eso es un bucle infinito. Entonces, claro, esta información también puede funcionar como, por ejemplo, para hacer campañas de esterilización más como enfocadas en donde más se necesita. Que también tengo que aplaudir a mis empatitas porque están haciendo jornadas masivas de esterilización y en zonas que también son las que se necesitan. claro. Capto. Tengo ahí una duda que me queda entonces, porque sé que em, no solamente hay un interés, obviamente, de colaborar con estas entidades gubernamentales y que naturalmente van a estar, o seguro que estén involucradas con todo lo que es el proyecto,
Entonces me queda una duda de, porque sé que ya nos hablaste también mucho de la pasión que, que tienes por todo esto, muy, muy arraigado a la fundación que vamos a hablar más adelante, pero durante todo este proceso, y yo te lo digo hasta el día de hoy, llevar a cabo un proyecto como este, a la par de trabajar, ir a la universidad, tener una vida social, abarca mucho tiempo, naturalmente. Yo, de verdad, casi desde un punto de vista más personal, te quería preguntar, ¿qué es, digamos, lo que para ti ha hecho más fácil todo el proceso? O sea, esa cosa que te mantiene motivada y que sabes que a pesar de ese, del burnout y de toda esa exigencia tan alta, te sigue dando, digamos, esa gasolina para seguir y a la par, ¿qué ha sido lo más frustrante? ¿No? ¿Qué cosa en el papel tú tenías de alguna forma y de repente te salió completamente lo opuesto? ¿Sabes qué es, digamos, lo que más te ha causado ese puede ser malestar, estrés, indignación, inconformidad, llámalo como quieras? Bueno, la verdad es que llevar el proyecto como en la universidad, del trabajo, vía social, hasta vía de también el tema de la salud, pues porque a mí personalmente me gusta hacer ejercicio. También hay que sacar tiempo para eso. Em, Fue bastante tough al inicio y más porque la verdad es que cuando yo empecé con el proyecto yo no trabajaba, pero cuando digamos que llegó la parte de su punto más alto, justo también acaba de empezar a trabajar. Entonces, yo recuerdo que yo llegaba a mi casa y todavía tenía que hacer un par de cosas en el proyecto y yo no tenía muchas ganas de hacer cosas, trabajar sobre eso, pues. Pero tocaba, pues, porque era como que, ok, ya está casi hecho, ya lo hice, ya lo presenté, tengo que seguir mejorándolo, porque a todo esto uno de los premios del concurso era ir a San Diego a presentarlo en representación de Panamá. Entonces, claro, cuando lo presenté aquí en Panamá y gané el concurso, tenía que prepararme todavía para ir a San Diego y tener un buen desempeño. A todo esto, San Diego no era una competencia, era simplemente presentar tu proyecto, pero claro, está yendo el nombre de la universidad y en el nombre de Panamá no vas a ir solamente a pasear y a decir cualquier cosa, sino que tienes que estar bien preparado y mejorar cualquier cosa que te haya faltado o que los jueces el día de la presentación también den un feedback. Eso también es importante. Pero, o sea, a mí lo que me motiva, o mejor dicho, una voz que siempre tengo dentro de mi cabeza es que uno siempre saca tiempo para lo que es importante. Entonces, eso es lo que siempre me motivaba, o sea, para lo que me hacía seguir. Entonces, si yo te digo, tengo universidad, tengo que mantener una vida social, tengo que trabajar, tengo que mejorar el proyecto, tengo que prepararme para San Diego, fue, había que acomodar los días bastante, y también una vida familiar, porque no solamente social, sino familiar, también tengo mi familia. Y si queremos añadirle eso de patán patán, feria los domingos o encargar de alguna cama, también otra cosa más. A veces tocaba cancelar planes, a veces tocaba no salir algún fin de semana con mis amigos, a veces tocaba dormir menos, siempre intentando buscar el balance perfecto de no desbalancearme mucho en algo, o como por ejemplo no estudiar nada o ir al trabajo y no hacer nada, porque si uno desbalancea algo ya o sea, todo va a empezar a ir mal. Entonces, nada, lo que yo siempre decía es como que, bueno, tengo que establecer mis prioridades y, como digo, con esa voz de uno siempre tiene tiempo para lo que es importante. Entonces, fue un poco challenging al inicio, pero cuando ya por mayo, junio, que digamos que fue que pasó todo esto, que tenía todo esto que mencioné encima, ya me logré como adaptar y como sacar los tiempos. Literalmente era no tener tiempo para más nada de lo que les mencioné, pero también tengo que decir que fue divertido. Fue divertido porque fue como un punto de mi vida que me tuve que aprender a organizar bien porque si no, no me alcanzaba el tiempo para nada. Entonces, más que frustrarme por que no tenía tiempo de algo, era como que hay que disfrutar del momento porque al menos no estoy haciendo nada en mi casa. Hay que agradecerle a Dios que esté haciendo cosas y que son cosas positivas, no cosas malas. Eso es otra cosa buena. Claro, Todo lo que estaba haciendo era no solamente para mejorar mi vida propia, sino que también para dar ese servicio extra en la parte del proyecto a los demás. Y la otra pregunta, que era si en algún momento algo no me salía bien, em, la verdad,
Em, me costó un poco encontrar lo de los datos socioeconómicos que comenté, y aparte era del 2015. Entonces, claro, el 2015 no es lo mismo que el 2025. Me tocó buscar en distintas fuentes de cómo convertir este salario que se tiene en este corregimiento a un aproximado actual. Entonces, claro, tengo que hacer eso con mucho cuidado porque me puede salir algo que no era realista. Y la otra parte que me frustró un poco, y tengo que reconocerlo, fue que, por ejemplo, yo gané el premio a finales de marzo y yo en ese momento tenía la expectativa de que se iba a volver, entre comillas, no era súper viral, pero que la gente lo viera a conocer. Pero en ese periodo, entre marzo y julio, no pasó nada. Tipo, nadie lo conocía, no pasaba nada, nadie me escribía para apoyar. Y fue como un poco frustrante porque, claro, mi idea era esa, pero claro, como soy yo, no tengo ningún tipo de fama, para así decirlo, no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. Pero nada, después ya llegó la época de principio de julio que, que TVN, a través de Esri, pues porque claro, Esri tiene una persona que se encarga como de las comunicaciones, eh, que se pusieron en contacto y bueno, Castalia Pascual quiso que yo estuviera en el noticiero de la mañana. Entonces ya, o sea, la cantidad de veces que le agradecía a Dios por ese momento porque era justo lo que quería. Y algo que me gustó bastante es que cuando fui a la entrevista, que fue en vivo, no se enfocó en hablar de mí, se enfocó en hablar de lo que había desarrollado. Y eso era justo lo que yo estaba buscando. Entonces, ya después de eso fue cuando ya empezó que lo de Misión Patitas, lo de distintas personas que se acercaron a mí, de Spy Panamá también, para brindar apoyo. Entonces ya después de eso, y también después que fui a San Diego, porque la verdad es que tengo que decir que TVN le dio bastante seguimiento. No solamente fue ese momento en vivo, sino que al estar en San Diego subieron creo que 2 veces a Instagram o hasta el mismo noticiero que ya había recibido el premio, que era un pequeño trofeo, que estaba ya presentando y que también, ahora hablando de San Diego, en la exposición que era el Esri User Conference, se llama la conferencia, que hay alrededor de 20.000 personas que asistieron a esta conferencia, hay una parte de la conferencia que se llama el Map Gallery, que aquí eh, las personas exponían como los trabajos que ellos ya habían hecho. En este caso, el mío era el póster de mi proyecto, que ese fue el póster con el que yo presenté allá en San Diego, porque en San Diego los Young Scholars, que se llama así, que eran como de 35 países más o menos, de todos los continentes, exponíamos con un póster. Entonces, claro, mi póster recibió bastante apoyo y terminé cuarto de cientos de mapas y pósters que habían de exposición ahí, lo cual también me hizo sentir bastante eh, lleno por dentro, porque vi cómo las personas apoyaban esta idea que yo tenía. Y eso que eran de otros países, que hay países que no tienen muchos abandonos pero en la calle, pero igual les gustó. Eso me llenaba bastante ver como que, oh, wow, no sabe que este tipo de tecnología se puede aplicar en esto. Porque la verdad es que la gran mayoría de las personas que usan esta tecnología lo usan más que nada como para, por ejemplo, planificar terrenos o para ver cosas más ambientales, no Ujú. tanto a algo tan cercano del día a día. Y entonces, por ejemplo, yo plasmé en el póster una frase que decía Mapping Hope. Entonces, eso fue creo que lo que más le llegaba a las personas. Y entonces, al quedar cuarto cuando me seleccionaron para, o sea, para este, Y el cuarto, o sea, ¿eso fue como que por voto popular o era los sí, jueces o...? era voto popular de todas las personas que están ahí. Entonces, también, como comentaba, TVN subió esta parte como que, no me acuerdo cómo era el titular, pero era como que Proyecto Panameño sobre abandono de perros fue seleccionado para prestigiosa galería de Estados Unidos. Entonces, ese apoyo fue lo que hizo que ya distintas personas se van acercando poco a poco. Y ahí fue cuando esta frustración que comenté ya se empezó a ir, porque ya se empezó a dar a conocer. Y como comenté, tengo que acercarme de vuelta a mis empatitas porque ellas me brindaron apoyo y bueno, ya que estamos entrando en periodo de vacaciones de la universidad, ya quiero de verdad concretar esto para seguir haciendo que esto crezca. Claro. Y en verdad, Ya. mil respetos y a esa dedicación y te doy todos
todo el crédito y los kudos, porque siento que ese es el ejemplo que hay que poner para los estudiantes de ahora y de las nuevas generaciones. Digo, teniendo la oportunidad de haber estudiado en Estados Unidos, ese tipo de carácter y de iniciativa era lo normal en los círculos de los estudiantes de sistemas y de computación. O sea, todo el mundo como que aspiraba a ser fundador de algo, de una compañía de software. O sea, esa cultura de como que trabajar duro y ir la milla extra y, o sea, como tú decías, estudiar, trabajar y hacer tu proyecto es lo que esa gente aspira. Y, o sea, vemos que por eso es que Estados Unidos es la cuna de la innovación. O sea, ese esfuerzo, esos startups llegan a ser los Nvidias de hoy en día, pues. Y creo que ese es el ejemplo y la cultura que deberíamos tener en Panamá. Digo, lastimosamente no tenemos la institucionalidad y el mercado de capitales para poder como que levantar y patrocinar todas estas iniciativas, ¿no? Pero creo que es a lo que debemos apuntar. Y lo que nos dices, en general, me da confianza y esperanza de que, o sea, este proyecto tiene la oportunidad de agarrar la masa crítica para poder convertirse en algo más de lo que actualmente es. O sea, si es un proyecto así, recibe el apoyo institucional de ya sea el despacho de la primera dama o de alguien más, estoy seguro de que puede tener buena aceptación porque, o sea, en Panamá este tema de las mascotas está muy apoyado, está muy legitimizado. Y lo podemos ver francamente con un dato, y es que después de la pandemia, el producto de importación número uno con más crecimiento en Panamá no es la comida, no es, no sé, tecnología, es la comida de las mascotas. O sea, desde la pandemia hemos visto un boom en o sea, en la gente que tiene mascotas y en la aceptación de las mascotas en la sociedad. O sea, cada vez vemos más y más restaurantes siendo pet friendly y hasta Sí, personas reemplazando tener hijos con tener mascotas. O sea, los famosos perrijos. exacto. Entonces, definitivamente esa aceptación social nada más. Hay que buscar esa, No, que, sí, sí. y me hace feliz porque parte de esa aceptación, eh, como mencioné, por ejemplo, lo del hospital de mascotas, hace 10 años uno pensaría, eh, o sea, como que te dicen esa idea y la gente probablemente hasta lo podría criticar, porque van a construir un hospital de mascotas, pero siento que la sociedad poco a poco ha ido tomando conciencia sobre esto, que también, de hecho, no lo mencioné, pero parte del proyecto que yo realicé era para también hacer que las personas tomaran conciencia de la situación que se está viviendo. Era también educar, porque no solamente se puede hablar de actuar y actuar, pero si no educamos a la sociedad sobre el tema, va a seguir pasando. Entonces, así de rescatar, 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 si las personas van a seguir haciendo el mismo problema. Es como es un problema similar, digamos, que a los pataconcitos que sí, los recogemos, pero al día siguiente está ahí de vuelta. Entonces, lo más importante de todo esto, ya más allá de la tecnología, de si es un mapa en vivo o tal, es la educación, porque esa es la herramienta más poderosa de todas. Por ahí Y en ese empieza, punto, 100%. ujú. No, perdón. Y en ese punto en específico te iba a hacer una pregunta rapidita. Y es que, o sea, ¿cuál es como la razón principal por la que quedan estos perros abandonados en la calle? Lo más que yo he escuchado son personas que no pueden tenerlos, o sea, por falta de ingreso económico, o hay personas que dicen, por ejemplo, puedo hasta contar el caso de una de mis perritas que se llama Lulu, que fue la inspiración del proyecto. eh, Va a tener, o sea, ok, ella nació en Tocumen. Ella, de hecho, la mamá de Lulu tiene un dueño, pero la mamá de Lulu quedó embarazada por un perro de la calle y cuando nacieron los cachorros, el dueño simplemente dijo no los puedo tener y los tiró a la calle. Falta de conciencia también, porque, bueno, no me importa, son unos perros, ¿qué me importa? No tengo el ingreso, bueno, no sé, no va a hacer nada y los dejan en la calle. Eh,
Hay otro también que si el perro, hasta hay personas que si el perro se porta mal, me mordió, me dañó tal cosa, lo tiro, ya no lo quiero más. O sea, lo ven como un objeto. No lo ven como parte de la familia, sino que también lo ven como un objeto. Y ese es otro problema. Pero los perros también son parte de la familia de las personas que los tenemos. Ellos nos aman, así como nosotros los amamos también. Pero hay personas que pasa mucho, hasta con perros de raza, que simplemente lo compran como por estatus. O para, mira, tengo este perro de raza, qué hermoso se ve, pero el día que ya se aburren del perro o algo así, o hasta lo tienen amarrado, se mueren. La vez pasada salió una noticia de un perro que se murió ahorcado. Hace poco también uno de, si no me equivoco, Álvaro Alvarado, creo que fue el que lo reportó, que el perro está casi sin piel, en súper mal estado. Entonces también siento yo que parte es el que lo ven como un objeto, como un estatus. Entonces es falta de educación. Así lo vemos así a lo grande es falta de educación, pero también es falta de ingresos. Pero claro, si sé que no puedo tener un perro, ¿para qué lo voy a tener si me falta ingreso económico? Entonces, en verdad, yo diría que en resumen se podría decir que la falta de conciencia. Sí, un tema de educación, 100%. Ahí entonces viene el siguiente punto que a mí me parecía muy importante de que habláramos aquí, y es que, claro, esta búsqueda de, de, de educar, de dar un poquito más de visibilidad a, a todo el tema, digamos, de los perros callejeros, no es algo eh, que tiene solamente que ver contigo con el proyecto. Sabemos que, digamos, ya se ha convertido en un labor, me atrevería a decir diario, de tu parte y relacionado directamente con tu rol en la fundación. Sé que la mencionaste al principio. Entonces, si nos puedes, por favor, comentar un poquito de la fundación, cómo iniciaste tú ahí, cuál es tu rol, entender también entonces un poquito de el rol que cumple en este mismo proceso de educación. Sé que va muy de la mano con lo que acabas de decir, y si quieres también mencionarlos, el tema de los requisitos que utiliza de pata en pata para en adopción, la importancia detrás de esto, porque sé que hay muchas personas que em, tienen una recepción un poquito negativa cuando uno le pone los requisitos. Entonces, creo que escuchar tu perspectiva de esto estaría interesante. Bueno, yo inicié porque adopté a Lulu. La verdad es que la adopté y Ok, conocí la fundación. Y yo que, bueno, me gustan los perros, siempre me gustó como para ayudar un poquito más. Empecé en la fundación. La verdad es que no, si me preguntara hace 3 años que, sí, yo inicié como el 4 de diciembre de 2022 más o menos, y hace casi 3 años. La fundación me has preguntado todo lo que ha pasado hoy en día y yo diría que estás loco, o sea, no me lo creo nunca. En verdad, ha sido un cambio bastante interesante porque a veces como que yo mismo me pregunto, ¿y por qué sigo aquí? Pero no de una mala manera, sino como de qué es lo que, qué es lo que me impulsa, ¿sabes? Como es algo como que está dentro de mí que no sé por qué pasa, pero simplemente voy y lo sigo haciendo. Es algo interesante porque dedicar bastantes domingos de mi vida a esto y de una manera tan constante y sin ningún tipo como hoy tengo flojera de ir, no voy, no, sino que simplemente sigo yendo, yendo, yendo y la verdad es que no sé por qué. La única forma que yo no vaya es que de verdad tenga algo muy, muy de peso que no pueda ir, pero si no, por lo general siempre voy a estar ahí los domingos. Em, Dentro de mi rol en la fundación, bueno, fui poco a poco. Nunca pensé que hasta darían opción a perros, pero bueno, empecé como un voluntario más que quería apoyar. Eh, pues claro, al tener bastante constancia y pienso que hice un buen trabajo, eh, ya después me dijeron que, bueno, Alfredo, tú te puedes encargar de reclutar o de buscar a nuevos voluntarios que estén interesados. Y por eso me mantuve bastante tiempo. Después, un día que las jefas, Valime Castillo y Sofía Purca, ellas no, como que creo que se fueron temprano a saludos, la por feria. favor, a ambas. Claro que sí. Se fueron temprano a la feria, creo que la feria era de Bali, se fue temprano, me dijo, Alfredo, te quedas a cargo, si hago una adopción, no sé qué, te encargas tú, y yo como que, ok, tocó. Y casualmente ese día hice mi primera adopción, me llenó bastante porque
fue una muy buena persona a la que le di un perro en adopción. Se llama Noah, el perro, eso no se puede olvidar nunca porque fue la primera que hice. Em, y ya después, hasta tal punto que me dicen a mí si yo me puedo encargar de las ferias yo solo, que me dan la confianza y lo agradezco. Y ya la vez pasada hice una y bueno, salió bastante bien. También nunca imaginé que yo iba a rescatar a una camada, yo solo, bueno, yo no solo, pues mi familia me apoyó con esto, pero me refiero a que algo que saliera de nuestra idea, pues, que actualmente tengo otra perra que rescatamos en Pacora, que la rescatamos con 3 perros, cachorros, y bueno, estos ya gracias a Dios están en adopción, una ya está adoptada, los otros dos, bueno, siguen esperando para que los adopten. Pero de verdad, nunca pensé que llegaría a estos tales puntos que hasta traía perros de mi casa y bueno, vamos a esperar que se rehabiliten aquí, después los vamos a adopción. Y al final, bueno, me quedé con Maca Macarena, que es la que rescaté, otra más en mi casa. Ya si seguimos así en 3 años, va a tener como 5 perros aquí, pero bueno, es parte de la labor, supongo. Eh, pero nada, la verdad es que dentro de la fundación estoy bastante feliz por todo lo que más que el aspecto de los perros, también es crecimiento personal, que es bastante positivo, y también cambiarle el impacto, bueno, o sea, impactar a la vida de estos cachorros que sufren de una manera bastante cruel y que no se lo merecen. Y bueno, los requisitos. Los Sé que es contratos, muy que sabes que son los contratos, eh, me han la mirado, parte me han mirado interesante de mal, todo esto. me han mirado mal a mí, me han mirado mal a Val y a Sofía, nos miran mal, de por qué tantos requisitos. ¿Y por qué damos tantos requisitos? Pues para que no haya adopciones irresponsables. Porque gran parte de Pata en Pata es promover la adopción responsable de los perros. No es como que ya un cualquiera y bueno, me llevo a este perro y ya me voy a mi casa, no te firmo nada, no sé de dónde vivo, no sé quién soy y me desaparezco. No, no funciona así. Literalmente hay personas que dicen que parecemos la policía a la hora de dar en adopción a un perro, pues, pero claro, esa es la idea, ¿no? Dar una adopción responsable. Hasta hay personas que se quejan de por qué pedimos una donación de $40 si en Esa es teoría otra. estamos dando una adopción. Estos $40 no son para lucrar. Estos $40 son para poder seguir haciendo sostener la fundación, para poder seguir pagando las vacunas, los insumos como pads, comida. Hay veces que a los perros vienen en mal estado, a veces que hay que hospitalizarlos. Y todo eso sale tanto de donaciones como de estos $40 que paga, que se donan por cada opción que se da. Entonces, también en foto de la cédula y que estén de acuerdo con la pequeña entrevista. eh, Cada entrevista se preguntan cosas como qué comida va a estar, qué va a comer el perro, eh, cuántas horas pasan al día, cómo planean sacarlo, va a vivir adentro o afuera, que es muy importante eso, porque vamos a tener un perro afuera, ¿no? La idea es que sea parte de la familia. También hasta qué veterinario va a ir, o sea, son un millón de cosas que se analizan y se piden antes de dar a los perros. Seguramente se murieron bastantes porque son un millón. Pero nada, sí mencioné un par de las que me acordé y es importante porque aún así, con todos estos filtros, se siguen dando casos que nos devuelven a los perros. Y eso es algo que es terrible, porque claro, ya el perro conoció a la familia y hay que volver a tenerlo, hay que volver a buscarlo un foster home, porque bueno, de pata en pata trabajan con hogares temporales, mientras que adoptan a los perros. Entonces, me hace que después de todos esos filtros, aún así, hay personas que lo devuelven. Entonces, es como que un poco frustrante, pero al menos lo devuelven y no lo tiran a la calle. Eso también es algo importante, porque si salió de nuestras manos, al menos tienen a dónde devolverlo más que tirarlos a la calle. Entonces, eso también es un punto positivo. Porque seguramente, claro, si uno pasa este filtro, uno no puede ser tan cruel de tirarlo a la calle, sino que se da una opción a conciencia y bueno, si pasa algo peor, que es que lo devuelvan, bueno, al menos sabemos que va a volver a nosotros. O sea, mencionas muchos puntos interesantes ahí. Y esta va a ser una pregunta y puede ser que cambie la dinámica que hemos tenido hasta ahora, un poco de la dirección del episodio. em, pero creo que es una discusión interesante que me pone a reflexionar mucho y lo he pensado mucho en preparación para el episodio, escuchando discusiones al respecto.
Y es que me llama mucho la atención algo que tú mencionas. O sea, mencionaste que el otro día en redes salió que un perro murió ahorcado y que eso causó como un estallido en las redes sociales. O sea, tenemos o sentimos una afectación o percibimos el hecho del maltrato animal como algo inmoral, ¿no? Y tanto localmente como internacionalmente existe estructuras y legislación muy fuerte para proteger a los animales domésticos en contra de abuso, eh, o sea, que se les ocasione la muerte, tortura, etcétera, cualquier cosa. Y esto es penado, o sea, penalmente. En Panamá no creo que es tan severo, pero puedes ir a la cárcel. eh, y bueno, en otros países también hay legislación muy severa al respecto. O sea, se ha legitimizado la idea de que los animales tienen cierto valor moral siempre y cuando sean domésticos. Y no tengo nada en contra de eso. O sea, yo tengo un gato y la quiero mucho y si Espérate, alguien viene, siempre y cuando sean domésticos. ajá, espérate, ahí va el punto. Ok. Ahí va el punto. Porque, y eso no es universalmente cierto, pero o sea, ahí va el punto. Nosotros queremos mucho a nuestras mascotas y existen organizaciones como de las que ustedes participan y hay un proceso muy elaborado para prevenir el sufrimiento de estos animales. Disculpa, eh, no, estás terminando. No, o sea, todavía no he terminado el Ajá, punto. ok. Y, o sea, y todos lo sentimos, o sea, como que maltratar a un perro, patear a un perro, o sea, todo el mundo lo ve mal. Pero no sé si yo me siento un poco hipócrita a veces, de que eso lo veo mal, pero después cuando es otra especie, sobre todo, ya creo que podrían saber de qué voy a hablar, cuando es una especie de ganado, no atribuimos ese tipo de valor moral equitativo a cuando se sacrifica una vaca, un puerco, una gallina. Y en muchos países, y sobre todo en Panamá, no hay una clara regulación. Bueno, sí existe, pero no estoy tan seguro de qué tan extensiva es la regulación en cuanto a la ganadería y al sacrificio y a las prácticas de sacrificio de la ganadería local. Y otros países han hecho desarrollo, por ejemplo, en el Reino Unido, la mayoría de los sacrificios son hechos a base de dióxido de carbono, pero mundialmente todavía tienes una prevalencia muy grande de lo que se conoce como la ganadería industrial o el factory farming, que tiene prácticas que, si uno ve un video, son claramente, o bueno, no claramente, pero en mi opinión, son deplorables la manera que están todos estos animales apiñados y la manera que son sacrificados es un poco grotesca. Entonces lo que quiero proponer y lo que a veces yo me quedo pensando en la ducha es que si no somos un poco hipócritas al no extender ese mismo valor moral a estos otros animales y también preguntarles que ¿por qué no lo hacemos? O sea, ¿por qué creen que, por ejemplo, patear a un perro lo vemos mal, pero que, o sea, que, no sé, descuellas a un puerco es normal o sea, algo más que pasa todos los días, pues? Es bastante interesante esa reflexión y de hecho me acuerdo que tomé conciencia. Hay dos documentales en Netflix, que uno se llama Seaspiracy y el otro no me acuerdo cómo se llama, pero es de las vacas y los pollos, si no me equivoco. Sí, Y habla exactamente eso mismo que tú dices, imagínate, hasta los pescados, el de Seaspiracy. claro, me acuerdo. Y es verdad, pues es como que no vemos igual y pensaría que muchas de las personas, o sea, como que les da bastante igual y hasta detenido porque como tengo familia en el interior, he tenido
que ver, hasta cómo matan a los pollos para simplemente hacerle un sancocho. Y la verdad es que es bastante feo. O sea, de pequeño, claro, me acuerdo que lo veía y como que no me metía mucha mente, pero ahora que estoy más grande y estoy en todo este tema de los animales, me ha tocado verlo y es como que, o sea, como que literalmente lo veo y como que no me dan ganas de comerme el sancocho. No sé, me da como un poco de asco porque vi cómo sufría ese animal, sufrió ese animal. Pero siento que es cuestión de perspectiva, de dónde estés y del mismo país. Porque claro, si tienes a personas que le encanta comer carne, no lo van a parar. O sea, lamentablemente no va a parar. Y la verdad es que yo personalmente no sabría decirte em, cómo esto podría cambiar. Y no me lo Porque, tienes que decir, obvio. O no, sea, no, 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 yo no, sé. no estoy pidiendo eso. Es Sí. reflexión más que nada. Pero es bastante interesante porque es totalmente cierto. Al final la vaca y el perro, los dos tienen conciencia, los dos tienen sentimientos, son seres vivos, pero no los ven como simplemente un objeto para ganar dinero y lucrar, y el otro es parte de la familia. Y entonces, siento yo que eso viene ya también de una conexión de miles de años del perro y el humano, que es un bonding que ya lleva muchísimo tiempo, y que los humanos ven las vacas y otros tipos de animales como comida. Entonces siento que es más que nada de cómo lo ven. Pero igual, pensándolo así, aunque esa comida sigue teniendo las mismas características de sentir, ellos también se reproducen, o sea, hacen cosas muy, hasta son mamíferos también. Entonces, por eso, o sea, tienen características bastante similares, pero a los ojos de muchos seres humanos eh, son totalmente distintos. Entonces, ahora que comentas, también mencionaste lo de las leyes, es un tema que también quería mencionar. La parte de las leyes en Panamá no castigan severamente el maltrato animal. Y eso también es otro punto que hay que reforzar, porque algo que yo he reflexionado haciendo el proyecto es que no solamente yo brindando una tecnología va a acabar el problema. Son muchas cosas que tienen que suceder en conjunto. Y una de las principales, en mi opinión, es que se promuevan leyes que castiguen severamente el abandono, el maltrato, todo lo que sea esto que afecte a los perros, tanto domésticos como en la calle, que sea castigado severamente. También otro punto que, bueno, ya me alegro mucho que estén avanzando, era un hospital, como el que mencioné, veterinario. Todo esto combinado con albergues también es importante, porque a veces que hay gente que quiere rescatar, pero no tiene a dónde mandar a los perros y simplemente por eso no pueden rescatar. Si crearan albergues sostenibles, que no sé, eh, siento que también está de moda que hayan patrocinios, digamos que el albergue lo patrocine, a decir un ejemplo, yo no sé, eh, Hyundai, no sé, para ponerte Petroauto, no sé, un ejemplo. Eh, Siento que ese tipo de prácticas también se está volviendo un poco más famosas. Em, entonces, si uno combina albergues con leyes severas, con tecnología, con hospitales, y lo más importante que mencioné anteriormente, la educación, si uno tiene estas cosas, siento que la verdad es que se puede crear un verdadero cambio. De Sí. bromeo con el análisis, ¿eh? No, 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 no te voy a mentir. ¿Sabes qué es el detalle también, por lo menos con esa pregunta que tal vez apela mucho a la moralidad? Es, claro, al final creo que es difícil defender, digamos, la muerte de cualquier animal, ¿no? Por ahí creo que la respuesta más, más directa y que genuinamente todavía nos mantiene el debate abierto, es que te van a decir que en el caso por lo menos de los cerdos o de las reses, es que se hace con la justificación de que es para comer, ¿no? Mientras que probablemente ¿no? Cualquier acto que tú hagas contra un perro, por ejemplo, o un gato, em, es una cuestión ya arraigada solamente o ligada solamente a la crueldad, ¿no? Por ejemplo, cuando eh, no le vamos a mandar saludos, pero Kurt Suma pateó al gato, que ese fue un video que dio la vuelta al mundo y creo que Suma todavía no ha vuelto a jugar. Te das cuenta que es una cuestión que viene simplemente de un acto eh, de violencia
pero más ligado a una crueldad, ¿no? Sin, digamos, un fin claro, simplemente por una cuestión de entretenimiento. Ahí está el detalle. Por eso, a la par, se cuestiona tanto la tauromaquia, por ejemplo, ¿no? En el que te das cuenta de que en España, por ejemplo, no estabas buscando tal vez un tema alimenticio, un tema de eso, simplemente no le voy a dar muchas vueltas a esa idea, un tema de alimentación o de crear una comida, sino que solamente estabas creando un espectáculo. Lo mismo acá, solamente estás motivado o movido por un tema de crueldad, ¿no? Entonces creo que por ahí probablemente sea la respuesta más sólida que te va a dar la mayoría de las personas, pero claro, todavía creo que cuando hablas de la muerte de cualquier ser vivo, termina siendo delicado. Así que Sí, ahí como te punto, es la que medio más te zafa de ese choque moral que puedes llegar a tener. sí, es que como te digo, siento que es perspectiva, depende a quién se lo preguntes. Siento que ese debate, a mi punto de vista, no creo que algún día vaya a llegar a una conclusión final. Lo dudo Sí, mucho. si ese debate lo tiene Luis en la ducha, la cuenta del IDAN de la casa tiene que ser una barbaridad. Sí. Exacto, eso es lo que me pongo a pensar en la ducha. Y es que, mira, lo que mencionas es interesante, o sea, parece que uno simplemente es como que sufrimiento eh, sin propósito, o sea, la utilidad de eso es cero. A lo mejor es para el entretenimiento de lo de que lo está, del actor, pues, del actor de la acción. Y en el otro tienes ese propósito de la alimentación del humano. Pero aún así, te pongo la pregunta como que, ok, si es para la alimentación, pero aún así, muchas veces, la manera en la que son sacrificados, hay como que ese Sufrimiento. barbarismo, Sí, ese sufrimiento que a lo mejor nos podríamos ahorrar. Y ahí creo que también, o sea, faltaría como que en esa respuesta ese análisis de como que, ok, entiendo, pero entonces a lo mejor tenemos que hacer mayor esfuerzo de que, ok, si vamos a decir que eso es cierto, a lo mejor estamos moralmente obligados a a asegurarnos que la manera que se sacrifique al animal sea la menos causante de sufrimiento posible, pues. O sea, si lo vas a sacrificar, duérmelo, no lo degolles o no lo ahorques o no sé cómo se llama el método que es como la pistola esa que como que te empuja, que no sé si los que han visto No Country for Old Men, pero que Anton Chigurh venía y te apretaba el botón y te entraba la cosa con la que se sacrificaban los cerdos, no sé cómo se llama. Eso pues, o sea, aún así como que esa es la parte que me falta, le faltaría ese análisis, pues. Y aún así no sé si es suficiente, porque aún así, o sea, estamos causando la la muerte. muerte. Pero después ya entra en otra discusión de como que, uff, es necesario, o sea, es rentable tener, no rentable, disculpa, es factible tener un mundo que sea vegano, es saludable ser 100% vegano, no tienes todas las vitaminas, no tienes perfil completo de vitamina B, creo que eres deficiente en vitamina D, etcétera. O sea, hay otras cuestiones, pero desde o sea, plenamente moral, a veces siento que soy un poco hipócrita, pero es que me gusta comer la carne y lo tengo que decir, disculpen. Pero ¿Qué O nos sea, hacemos, no? no te culpo, o sea, a mí sí, también. Y personas que hasta tienen una vida saludable o quieren ir al gimnasio o correr, cosas así, si no tienes una buena alimentación que tiene una buena base de proteína, por ejemplo, la carne o el pollo, porque el pollo también traen todo esto, no te va a ir exactamente igual de bien. Entonces, es un debate que aunque queramos, al final también necesitamos un poco de esto y, o sea, si seguimos hablando de esto es interminable, o sea, podemos verlo por todos lados, literalmente, por todos lados. claro. cien No, por ciento, 100%, 100%. Es que, te digo, esos pensamientos de la ducha de Luis se ponen densos. Y ese detalle, ¿no? O sea, al final de cuentas, ¿cómo haces un sacrificio que sea moralmente correcto? Tiene muchas capas.
y hay un contraargumento ya que se enfoca entonces en nuestra salud, y dentro de esa amplitud creo que podríamos sacar incluso varios podcasts, pero antes de movernos para allá, genuinamente me parecía muy prudente, Alfredo, darte las gracias por compartir con nosotros, por darnos un poquito de este punto de vista nuevo que teníamos, incluso creo que, y voy a hablar por los dos, por Luis y por mí, creo que ambos teníamos una noción de qué trataba el proyecto, no todo lo que era ese contexto con De Pata en Pata, pero sin duda ha sido una oportunidad muy importante para profundizar en entender un poquito más el perfil eh, de a quien entrevistamos en la tarde-noche, podríamos decir, de hoy. Y solamente genuinamente de parte de los dos, agradecerte por tu tiempo. Luis, no sé si tienes algo que se te quedó por fuera, si te corté la inspiración. No, no, no. Muchas gracias a Alfredo por traer esta información y este proyecto a la vida y bueno, mucho respeto y mucho elogio por tu trabajo y bueno, por esa dedicación que le tienes a los animales y a la organización y la discusión que traje o sea, que traje hace poquito Estuvo no era buena. para denigrar, no era para denigrar ni la intención de tuya o de la organización, simplemente era como que No, estuvo interesante, porque es verdad, es Que sea totalmente cierto full. y sí, sí, y no es para quitar disque chuzo, o sea, son unos hipócritas, tumben la organización, o sea, no, me encanta que lo hagan, pues. no, no, sí, sí. Y No, y podemos, no iba a igualmente decir gracias. ¿Ah? no iba a decir que, o sea, cualquier oportunidad de reducir el sufrimiento de cualquier ser vivo lo voy a aplaudir. No, sí, eso No, sí, vaya, eso es lo sí. importante. Y gracias a ustedes también por invitarme y querer conocer un poco más el tema que es bastante sensible y como dicen ustedes también se ha viralizado un poco en Panamá y tiene bastante aceptación. Y cualquier apoyo que cualquier persona, fundación necesite respecto a esto, aquí siempre estaré. Igual que de pata en pata, porque bueno, que recalcar que el proyecto nunca se salió a flote sin el apoyo de pata en pata, de verdad, 100% eh, les agradezco mucho a todos. Un saludo de Vayan pata a en seguir pata. el Instagram, vayan a seguir el Claro, Instagram de Pata en Pata, @ de Pata en Pata guión bajo. No hay excusa ya. de verdad, muchas Yo se los gracias. pido. Bueno, muchachos, nos vamos. Linda charla, Luisito. Como siempre, un placer. Alfredo, gracias por el tiempo. Y hey, un respect para toda la gente, ¿verdad? Los Nos, llevamos. nos fuimos.